Che, loco, te voy a contar de un libro que leí hace un toque, una cosa re densa, pero que al final te deja pensando. Se llama La República, del viejo Platón. Imagínate que es como si te juntaras con unos amigos en un café en Palermo y se empezaran a debatir sobre qué onda la justicia, cómo debería ser el estado ideal y todo eso. Un quilombo bárbaro, pero interesante. El libro arranca en el Pireo, que en esa época era como el puerto de Atenas. Sócrates, que vendría a ser el protagonista, baja a visitar a un señor mayor llamado Céfalo. Se ponen a charlar sobre la vejez y la guita. Céfalo dice que para él la vejez no es tan terrible porque tiene plata, lo que le permite vivir tranquilo y haber sido justo en su vida. Ahí ya se tira la primera pregunta picante. ¿Qué carajo es la justicia? Después entra en escena Polemarco, el hijo de Céfalo, que dice que la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, o sea, hacer bien a los amigos y mal a los enemigos. Sócrates lo pincha un poco, haciéndole ver que a veces uno se equivoca de amigos y enemigos y que no parece muy justo hacerle mal a nadie. Ahí aparece un personaje que te va a caer medio pesado, un sofista llamado Trasímaco. Este tipo, sin filtro, larga que la justicia no es otra cosa que lo que le conviene al más fuerte, al que está en el poder. Para él, las leyes las hacen los que mandan para su propio beneficio, y la gente justa es medio boluda por seguirlas. Imagínate el debate que se arma. Sócrates no se queda callado y trata de demostrarle que un gobernante que solo busca su propio interés termina perjudicándose a sí mismo y a los que gobierna. Glaucón y Adimanto, que son hermanos de Platón y participan un montón en el diálogo, no quedan del todo convencidos con las respuestas de Sócrates. Lo desafían a que explique posta por qué es mejor ser justo que injusto, incluso si nadie se da cuenta de que sos justo y te va mal, o si sos recontra injusto pero te va bárbaro y todos te alaban. Quieren saber si la justicia tiene valor por sí misma, más allá de las recompensas o castigos. Entonces, Sócrates dice que para entender mejor la justicia en un individuo, primero van a analizar cómo se forma una ciudad justa, un estado ideal. Es como mirar las letras grandes para entender las chiquitas. Empiezan a describir una ciudad sencilla, donde cada uno se dedica a lo que mejor sabe hacer. Unos laburan la tierra, otros son artesanos, y así. Pero Glaucón le dice que esa ciudad es como un banquete con pan seco, que falta algo. Así que empiezan a imaginar una ciudad más sofisticada, con más lujos, pero también con más necesidades, y por lo tanto, con la posibilidad de conflictos. Para evitar estos quilombos, dicen que se necesitan guardianes, gente especializada en proteger la ciudad. Estos guardianes tienen que ser como perros guardianes, mansos con los de adentro y feroces con los de afuera. La educación de estos guardianes es crucial. Platón le da mucha bola a esto. Dice que desde pibes hay que contarles mitos y relatos que los inspiren a ser valientes, moderados y justos. Ojo con las historias de dioses que se pelean o héroes que se lamentan. Eso no va, porque puede darles malos ejemplos. También se fijan mucho en la poesía y la música que escuchan, porque eso moldea su carácter. Los poetas no tienen que mostrar a los héroes como cobardes o glotones. Hasta hablan de censurar la poesía si no es edificante. Tremendo. Después se meten con la dicción de la poesía. Distinguen entre la narración simple, como un relato, la imitación, como en el teatro, donde uno se pone en la piel de otro, y una mezcla de ambas, como en la épica. Dicen que los guardianes no deberían ser buenos imitando cualquier cosa, sino solo los caracteres buenos. Un tipo que imita de todo, como si fuera un actorazo, puede terminar siendo inestable. Platón prefiere un poeta más austero que se centre en lo bueno. Una vez que tienen más o menos armada la idea de la educación de los guardianes, se ponen a hablar de cómo tienen que vivir. Dicen que no deberían tener propiedad privada ni familias individuales. Todo sería en común, incluyendo las mujeres y los niños. La idea es que no tengan intereses personales que los distraigan de su deber de proteger la ciudad. Imagínate el quilombo en la vida cotidiana con eso. En el libro cuarto, finalmente,
intentan encontrar la justicia en la ciudad que armaron. Dicen que una ciudad es justa cuando cada clase, guardianes, auxiliares y productores, hace lo que le corresponde y no se mete en el laburo de los demás. Es como una orquesta donde cada instrumento tiene su rol. La sabiduría reside en los gobernantes, los guardianes más piolas, la valentía en los guerreros, los auxiliares, y la moderación en todas las clases que aceptan el liderazgo de los gobernantes. Luego, hacen la analogía entre la ciudad y el alma individual. Dicen que así como la ciudad tiene 3 clases, el alma también tiene 3 partes. La razón, que piensa y busca la verdad, el ánimo o espíritu, que te da la garra y la valentía, y los apetitos, los deseos básicos como comer y beber. Un individuo es justo cuando estas 3 partes están en armonía, con la razón gobernando a las otras 2. La injusticia, por otro lado, es cuando los apetitos o el ánimo se rebelan contra la razón. En los libros 5, 6 y 7 se meten en la parte más filosófica y para mí la más flashera. Se preguntan si este estado ideal es realmente posible y ahí tiran la bomba. Para que sea posible, los filósofos tendrían que ser los reyes, o los reyes tendrían que filosofar de verdad, filósofos gobernando. Para Platón, los filósofos son los que aman la sabiduría y buscan la verdad, y por eso son los más capacitados para gobernar con justicia. Pero, ¿quiénes son estos filósofos? No son los que les gusta ir al teatro o escuchar música por todos lados. Para Platón, los verdaderos filósofos son los que pueden captar lo que es siempre igual a sí mismo, lo que él llama las formas o ideas. Por ejemplo, la idea de belleza, la idea de justicia, la idea de bien. Estas ideas son la verdadera realidad, mientras que las cosas que vemos en el mundo sensible son solo copias imperfectas. Para explicar esto, Platón usa unas alegorías que son re famosas. Está la alegoría de la caverna. Imagínate unos tipos encadenados desde pibes en una caverna, mirando una pared donde se proyectan sombras. Esas sombras son lo único que conocen y creen que es la realidad. Si uno de ellos se libera y sale de la caverna, al principio la luz lo va a cegar, pero después va a empezar a ver el mundo real, con sus objetos y finalmente el sol. Cuando vuelva aquí a la caverna para contarles a los demás, no le van a creer e incluso lo van a tomar por loco. Esta alegoría representa el camino del alma desde la ignorancia al conocimiento de las formas, con el bien como la forma suprema, representada por el sol. También está la símil del sol y la alegoría de la línea dividida. El sol, en el mundo visible, es la causa de que veamos las cosas y de que existan. De manera similar, la idea del bien, en el mundo inteligible, es la causa de que conozcamos las otras ideas y de su existencia. La línea dividida representa los distintos niveles de conocimiento, desde la mera opinión hasta la inteligencia pura, que es la que alcanza el filósofo al contemplar las formas. La educación de los filósofos reyes es un proceso largo y exigente. Empiezan con gimnasia y música, después siguen con matemáticas, aritmética, geometría, astronomía, armonía, para acostumbrar el alma al pensamiento abstracto. Finalmente, estudian la dialéctica, que es como el arte de hacer preguntas y respuestas para llegar a la verdad, hasta contemplar la idea del bien alrededor de los 50 años. Después de eso, tienen que volver a la caverna, a gobernar el estado por turnos, aplicando lo que aprendieron. En los libros 8 y 9, Platón se pone más pesimista y describe cómo el estado ideal puede degenerar en diferentes tipos de gobiernos imperfectos y cómo estos se corresponden con distintos tipos de individuos. Es como si la armonía se rompiera y una parte del alma empezara a dominar a las otras. Empieza con la timocracia, un gobierno donde lo más importante es el honor y la ambición militar. El individuo timocrático es valiente y atlético, pero un poco áspero y más preocupado por la reputación que por la sabiduría. Después viene la oligarquía,
donde el poder está en manos de los ricos. El individuo oligárquico es ahorrativo y busca acumular guita, pero le da menos bola a la virtud. Luego describe la democracia, un sistema que a primera vista parece piola porque hay libertad e igualdad. Pero para Platón, el problema es que esa libertad sin límites lleva al caos y a que cualquiera pueda hacer lo que quiera, sin respeto por la autoridad ni por la verdadera excelencia. El individuo democrático vive al día, siguiendo sus caprichos y placeres, sin orden ni concierto. Finalmente, la peor de todas es la tiranía. Surge de la democracia cuando la libertad se descontrola y aparece un líder que se aprovecha de la situación para tomar el poder absoluto. El tirano es esclavo de sus propios deseos más bajos y vive una vida miserable, aunque tenga todo el poder. Platón argumenta que el tirano es el más infeliz de los hombres, mientras que el rey filósofo es el más feliz. En el último libro, Platón vuelve a hablar de la poesía imitativa. Dice que es peligrosa porque apela a la parte inferior del alma, a las emociones, y nos aleja de la razón y de la verdad. Los poetas imitan las apariencias y no la verdadera realidad de las formas. Pobre Homero, lo critica bastante. Solo acepta la poesía que alaba a los dioses y a los hombres buenos. Para terminar, cuenta el mito de Er es un guerrero que muere en batalla y vuelve a la vida para contar lo que vio en el más allá. Describe un lugar donde las almas son juzgadas y reciben recompensas o castigos según su vida en la tierra. Después, tienen que elegir una nueva vida y esta elección es crucial para su destino futuro. El mito subraya la importancia de vivir una vida justa, no solo por las recompensas en esta vida, sino también por lo que nos espera después de la muerte. En resumen, La República es un libro donde Platón se mete en un montón de temas. La justicia, la política, la educación, la filosofía, el arte, el alma y el destino. A través de la conversación de Sócrates con sus amigos, nos presenta su visión de un estado ideal gobernado por filósofos sabios, donde la justicia es la armonía entre las clases y en el alma individual. Aunque algunas de sus ideas, como la comunidad de bienes y la censura de la poesía, hoy nos parezcan re extremas, el libro te hace pensar un montón sobre qué es lo importante en la vida y cómo deberíamos organizarnos como sociedad. Una lectura que te mueve el cerebro, aunque a veces sea un poco densa, te digo. Ahora, para más detalles, nos vamos a la inmersión profunda. Adelante, maestros. Bienvenidos a The Deep Dive, nuestro espacio para explorar a fondo, como buzos expertos, esas fuentes que tanto les interesan. Consideren esto como su guía personalizada para descubrir las ideas clave y los puntos más importantes sin tener que leerlo todo. Un atajo al conocimiento. Y hoy nos sumergimos en una obra monumental, la base del pensamiento occidental, La República de Platón. Nuestra misión es clara: desentrañar el pensamiento de Platón sobre el estado ideal, la justicia, la educación y la naturaleza de la realidad. Desde la organización política con ese énfasis en el papel del filósofo. Claro. Hasta la poesía. Y hasta reflexiones sobre el más allá. Un verdadero banquete de ideas que vamos a degustar juntos. Un banquete socrático, diría yo. Muy bien dicho. Y para empezar, ¿por qué no analizamos un poco la estructura de la República? Claro. Una de las primeras cosas que notamos al adentrarnos en la obra es que su estructura no es lineal, como uno podría esperar. ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, el tema de los distintos sistemas de gobierno, que uno pensaría que sería abordado al principio. Sí, uno esperaría eso. Lo curioso es que el libro donde uno esperaría encontrar este tema trata de la justicia en el individuo y en el Estado. Es verdad. Uno pensaría que el tema de las formas de gobierno sería fundamental para entender la justicia en el Estado, ¿no? Exactamente. Pero Platón nos lleva por un camino menos obvio, obligándonos a reflexionar sobre otros aspectos antes de llegar a las estructuras políticas. Entiendo. Es como si Platón quisiera que primero comprendiéramos la esencia de la justicia, antes de analizar cómo se aplican diferentes sistemas de gobierno. Precisamente. Y esto nos lleva a otro ejemplo de la estructura no lineal de la obra. Al final del libro no hay, después del mito de Sí, un mito sobre el destino del alma después de la muerte. Exacto. Uno esperaría que ahí terminara la obra, ¿no? Sí, sería un final bastante lógico.
pero no. Platón vuelve al tema de la poesía. ¿Y por qué hace eso? ¿Hay alguna conexión con lo anterior o con lo que sigue después? No parece haber una conexión directa. Algunos estudiosos sugieren que esta sección sobre la poesía podría haber sido añadida posteriormente como respuesta a críticas que Platón recibió por sus opiniones sobre la poesía en los primeros libros. Ah, ya veo. Es como si Platón hubiera querido reforzar sus argumentos contra la poesía después de escuchar las objeciones de otros pensadores. Exactamente. Fascinante. Ahora, hablando de la composición de la obra, ¿sabemos algo sobre cuándo se escribieron estos libros? Bueno, en el libro Psico, Platón menciona que el filósofo alcanza el conocimiento de la idea del bien después de los 50 años. Ajá. Y sabemos que Platón nació en el año 428. Claro. Entonces, si tomamos en cuenta esa referencia, podemos deducir que los libros probablemente se escribieron en la década de 370 C, cuando Platón tenía alrededor de 50 años. Interesante. Es decir, que Platón ya tenía una larga trayectoria como filósofo cuando escribió esos libros. Así es. Y es precisamente en esos libros donde encontramos las famosas alegorías del sol y de la caverna. Dos de las imágenes más poderosas de la filosofía occidental. Sin duda. Y ambas alegorías están estrechamente relacionadas con la idea del bien. Un tema central en la filosofía de Platón. Sí. Muy bien. Después de este recorrido por la estructura y la composición de la obra, entremos en materia. Hablemos de la educación de los guardianes en el estado ideal de Platón. Un tema crucial, sin duda. Y uno de los primeros puntos que Platón aborda es la necesidad de seleccionar cuidadosamente los mitos que se enseñan a los futuros guardianes. ¿Por qué? ¿Qué problema ve Platón en los mitos tradicionales? Bueno, Platón critica los mitos homéricos y hesiódicos que presentan a los dioses como seres inmorales o en constante conflicto. Por ejemplo. Por ejemplo, en la Ilíada, los dioses intervienen en la guerra de Troya, tomando partido por uno u otro bando, y a veces actúan de manera vengativa o caprichosa. Ah, ya entiendo. Platón considera que esos mitos no son apropiados para la formación moral de los guardianes. Exactamente. Platón cree que los guardianes deben ser educados con modelos de virtud y justicia, y los dioses, como seres perfectos, deben ser presentados como ejemplos a seguir. Interesante. ¿Y qué propone Platón en lugar de los mitos tradicionales? Platón establece principios muy claros sobre cómo se debe hablar de Dios. Él lo llama periteologías. Periteologías. Ya. ¿Y cuáles son esos principios? En primer lugar, Platón insiste en que Dios es bueno y no puede ser la causa del mal. Tiene sentido. Si Dios es perfecto, no puede crear el mal. Exacto. En segundo lugar, Dios es inmutable, es decir, no cambia. Claro. Si Dios cambiara, dejaría de ser perfecto. Así es. Y en tercer lugar, Dios es veraz, no puede mentir. Interesante. Platón relaciona la verdad con la perfección divina. Exactamente. Para Platón, la mentira es una imperfección, una deficiencia, y por lo tanto no puede ser atribuida a Dios. Entiendo. Entonces, la educación de los guardianes debe basarse en una teología que presente a Dios como un modelo de bondad, inmutabilidad y veracidad. Correcto. Y esto nos lleva a otra distinción fundamental que hace Platón, la distinción entre conocimiento y opinión. ¿Ah, sí? La famosa distinción entre episteme y doxa. Explíquenos un poco más sobre esto. Para Platón, el conocimiento verdadero, la episteme, se dirige a lo que es, a la realidad inmutable, a las ideas. Las ideas, esos conceptos universales y perfectos que existen en un mundo inteligible. Exactamente. La justicia, la belleza, la bondad, todas estas son ideas. Y la doxa, la opinión, ¿a qué se dirige? La opinión se dirige al mundo sensible, al mundo de las apariencias, al mundo de las cosas que cambian constantemente. Ya veo. Entonces el conocimiento es estable, seguro, mientras que la opinión es inestable, cambiante. Correcto. Platón utiliza una imagen muy gráfica para ilustrar esta diferencia. Dice que el conocimiento es como ver un objeto a la luz del sol, con claridad. ¿Y la opinión cómo es? La opinión es como ver un objeto en la penumbra, con poca luz, donde las formas se confunden y todo es incierto. Es una imagen muy poderosa. Sin duda. Y Platón insiste en que los guardianes deben ser educados para alcanzar el conocimiento, no para conformarse con la opinión. Deben ser capaces de discernir lo verdadero de lo falso, lo permanente de lo cambiante. Exactamente. Y esto nos lleva a la pregunta de qué tipo de alma es apta para la filosofía, para el conocimiento. Hablamos del alma filosófica, ¿verdad? Así es. ¿Y cuáles son las características de esta alma? Platón describe al alma filosófica como un alma que ama la verdad, que busca el conocimiento por encima de todo. ¿Un alma que no se contenta con las apariencias, sino que quiere ir más allá, al fondo de las cosas? Exactamente. Es un alma que tiene una sed insaciable de saber. ¿Y qué otras cualidades menciona Platón? Platón dice que el alma filosófica es justa,
valiente, moderada y tiene buena memoria. Un alma ideal. Sin duda. Es la clase de alma que Platón considera apta para gobernar. Pero Platón también advierte sobre los peligros que enfrenta el alma filosófica. Así es. Platón dice que el alma filosófica es como una planta delicada que necesita un cuidado especial para crecer y florecer. ¿Qué tipo de peligros? Platón menciona dos tipos de peligros. Por un lado, las malas compañías. La influencia de personas que no comparten el amor por la verdad. Exacto. Platón dice que las malas compañías pueden corromper incluso al alma más noble. ¿Y el otro peligro cuál es? El otro peligro es el propio talento del filósofo. El talento puede ser un peligro. Sí, porque el filósofo, al ser inteligente y capaz, puede ser tentado por el éxito en otros ámbitos, como la política o los negocios. Y esto puede alejarlo de la búsqueda del conocimiento. Exactamente. Platón dice que muchos jóvenes con talento para la filosofía terminan desviándose hacia otras actividades más lucrativas o prestigiosas. Es una pena. Sí, pero Platón no se desanima. Cree que, a pesar de los peligros, siempre habrá almas que se sientan atraídas por la verdad y que serán capaces de superar las tentaciones del mundo. Es una visión esperanzadora. Y hablando de la verdad, pasemos a uno de los temas centrales de la República. La justicia. Un tema complejo y fascinante. Sin duda. Y en los extractos que tenemos encontramos el famoso debate entre Sócrates y Trasímaco sobre la naturaleza de la justicia. ¿Recuerda la definición de justicia que propone Trasímaco al principio? Sí, me acuerdo. Trasímaco dice que la justicia es la ventaja del más fuerte. Exacto. Para Trasímaco, la justicia no es más que lo que conviene al que tiene el poder. Una visión bastante cínica. Sin duda. Pero es una visión que Sócrates va a refutar con una serie de argumentos. Cuéntenos, ¿cuáles son esos argumentos? Uno de los argumentos de Sócrates es que incluso los gobernantes pueden equivocarse. Claro, nadie es perfecto. Y si se equivocan, pueden tomar decisiones que no les benefician. Pero según Trasímaco, obedecer al gobernante aunque se equivoque sería justo. Exacto. Y Sócrates señala la contradicción. Si la justicia es obedecer al gobernante, incluso cuando se equivoca, entonces la justicia no siempre beneficia al más fuerte. Muy astuto. Sócrates desmonta la definición de Trasímaco con su propio argumento. Así es. Y Sócrates continúa con otro argumento, esta vez utilizando una analogía. Me gustan las analogías. Suelen ser muy ilustrativas. Platón era un maestro de las analogías. En este caso, Sócrates compara el arte de gobernar con otras artes, como la medicina o la navegación. ¿Y qué punto quiere ilustrar con esta comparación? Sócrates dice que cada arte tiene como objetivo el bien de su objeto, no el bien del que lo practica. ¿Cómo así? Por ejemplo, la medicina tiene como objetivo la salud del paciente, no la riqueza del médico. Claro, el médico no cura a sus pacientes para enriquecerse, sino para que recuperen la salud. Exactamente. Y lo mismo ocurre con la navegación. El navegante no guía el barco para su propio beneficio, sino para llevar a los pasajeros a su destino. Correcto. Y Sócrates aplica este principio al arte de gobernar. El gobernante, entonces, no debe gobernar para su propio beneficio, sino para el bien de los gobernados. Precisamente. La justicia, para Sócrates, consiste en que el gobernante busque el bien común, no su propio interés. Interesante. Sócrates está proponiendo una visión ética del gobierno. Así es. Y Sócrates continúa su argumentación señalando que los gobernantes suelen recibir un salario por sus servicios. Es verdad. Y esto, según Sócrates, demuestra que no consideran el gobierno como algo beneficioso en sí mismo. Si el gobierno fuera la ventaja del más fuerte, como dice Trasímaco, los gobernantes no necesitarían un salario. Exacto. Lo aceptarían con gusto, ya que les estaría beneficiando. Pero al pedir un salario, están reconociendo que el gobierno es una carga, un trabajo por el que deben ser compensados. Precisamente. Sócrates utiliza este argumento para refutar la idea de que el gobierno es intrínsecamente ventajoso para el que lo ejerce. Muy ingenioso. Sócrates desmonta la definición de Trasímaco desde varios ángulos. Y al final del debate, Trasímaco, aunque de mala gana, termina aceptando que la justicia es una virtud, una forma de excelencia. Es decir, que la justicia no es simplemente lo que conviene al más fuerte, sino algo bueno en sí mismo. Correcto. Sócrates logra convencer a Trasímaco, aunque sea a regañadientes, de que la justicia es algo valioso. Una victoria para Sócrates. Y después de este intenso debate, la conversación se dirige hacia la clasificación de los bienes. Sí, Platón, a través de Sócrates, propone una clasificación de los bienes en 3 categorías. ¿Cuáles son esas categorías? La primera categoría incluye los bienes que deseamos por sí mismos, por el placer que nos producen. Por ejemplo, comer un postre delicioso o escuchar una música agradable. Exactamente. La segunda categoría incluye los bienes que deseamos por sus consecuencias,
aunque no sean placenteros en sí mismos. Por ejemplo, ir al dentista o hacer ejercicio físico. Correcto. No disfrutamos de ir al dentista ni de hacer ejercicio, pero lo hacemos por los beneficios que nos aportan. ¿Y la tercera categoría cuál es? La tercera categoría incluye los bienes que deseamos tanto por sí mismos como por sus consecuencias. Los bienes más completos. Sin duda. Platón menciona la salud como ejemplo de esta categoría. La salud nos produce bienestar en sí misma y también nos permite hacer otras cosas que disfrutamos. Exactamente. Y la pregunta que surge entonces es, ¿en qué categoría se ubica la justicia? Esa es la pregunta clave. ¿Qué responde Sócrates? Sócrates argumenta que la justicia pertenece a la tercera categoría, la de los bienes que deseamos por sí mismos y por sus consecuencias. Es decir, que la justicia es algo bueno en sí mismo y que también nos trae beneficios. Exactamente. Pero Sócrates reconoce que esta no es la opinión común. ¿Qué opina la mayoría de la gente sobre la justicia? La mayoría de la gente, según Sócrates, considera la justicia como un mal necesario. Algo que hacemos por obligación, por miedo al castigo o por la esperanza de una recompensa. Correcto. La gente no practica la justicia por amor a la justicia, sino por interés propio. Es una visión bastante pesimista. Sí, pero es una visión que Platón va a desafiar con su teoría de la justicia. Y para ilustrar esta visión, Platón recurre a un mito, ¿verdad? Así es, al famoso mito del hombre justo e injusto. Cuéntenos, ¿en qué consiste este mito? Platón nos pide que imaginemos a dos hombres, uno perfectamente justo y otro perfectamente injusto. Dos extremos opuestos. Exacto. El hombre justo es calumniado, torturado, encarcelado y al final condenado a muerte. ¡Qué injusticia! Sí, pero es solo una hipótesis. El punto es que el hombre justo, a pesar de su virtud, sufre todas las desgracias posibles. ¿Y el hombre injusto? ¿Qué le ocurre? El hombre injusto, a pesar de su maldad, triunfa en todo. Es rico, poderoso, respetado y muere feliz rodeado de su familia. ¡Qué indignante! Sí, pero de nuevo, es solo una hipótesis. Platón quiere plantear una pregunta incómoda. ¿Qué pregunta? ¿Quién de los dos hombres es más feliz? ¿El hombre justo que sufre o el hombre injusto que triunfa? Ya entiendo. Platón quiere poner a prueba nuestra idea de la justicia. Exactamente. Si creemos que la justicia es algo bueno en sí mismo, entonces deberíamos decir que el hombre justo es más feliz a pesar de sus desgracias. Pero si creemos que la felicidad se basa en el éxito material y el reconocimiento social, entonces el hombre injusto sería más feliz. Correcto. Platón nos obliga a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la justicia y la felicidad. Un tema que sigue siendo relevante en nuestros días. Sin duda. Y después de este mito, Platón pasa a analizar los orígenes del Estado. ¿Cómo surge el Estado, según Platón? Platón imagina un Estado que surge de las necesidades básicas de los seres humanos. ¿Qué tipo de necesidades? La necesidad de alimento, de vivienda, de vestido. Las necesidades básicas para la supervivencia. Exactamente. Platón dice que al principio los seres humanos vivían dispersos, cada uno buscando satisfacer sus propias necesidades. Una especie de estado de naturaleza. Sí, pero luego se dieron cuenta de que era más eficiente colaborar, especializarse en diferentes tareas. Unos se dedicaban a la agricultura, otros a la construcción, otros a la confección de ropa. Correcto. Y así surgió el Estado, como una forma de organización social que permitía satisfacer las necesidades de todos de manera más eficaz. Un Estado basado en la cooperación y la división del trabajo. Exactamente. Platón llama a este estado primitivo el estado sano. Porque está libre de lujos y excesos. Así es. Los ciudadanos del estado sano se contentan con lo esencial para vivir. Pero luego ese estado sano se transforma en un estado lujoso, ¿verdad? Correcto. Platón describe cómo el deseo de comodidades y placeres va corrompiendo el estado ideal. La gente ya no se contenta con lo esencial, quiere más y más. Exacto. Quieren casas más grandes, comidas más sofisticadas, ropas más lujosas. Y esta búsqueda de placeres, ¿a dónde conduce? A la guerra. Platón dice que el estado lujoso necesita expandirse para obtener más recursos, lo que lleva a conflictos con otros estados. Ya veo. La ambición desmedida es la raíz de la guerra. Así es. Y la guerra, a su vez, obliga al Estado a crear un ejército profesional. ¿Y este ejército, quién lo compone? Platón introduce aquí la figura de los guardianes, una clase especial de ciudadanos dedicada a la defensa del Estado. Los guardianes, hablemos de ellos. ¿Qué características deben tener? Platón describe a los guardianes como hombres y mujeres valientes, fuertes, disciplinados y leales al Estado. Una especie de guerreros ideales. Exacto. Pero los guardianes no solo deben ser buenos guerreros, sino también buenas personas. ¿Qué quiere decir con eso? Platón dice que los guardianes deben ser justos, moderados, amantes de la verdad y del bien. Es decir, que deben ser personas virtuosas. Así es.
La virtud es esencial para Platón. Pero ¿cómo se forman estos guardianes? ¿Qué tipo de educación deben recibir? Platón dedica una parte importante de la República a la educación de los guardianes. Y ya hemos visto que Platón rechaza los mitos tradicionales que presentan a los dioses como seres inmorales. Correcto. Platón quiere que los guardianes sean educados con modelos de virtud, no de vicio. ¿Y qué más propone Platón para la educación de los guardianes? Platón insiste en la importancia de la música y la gimnasia. Música y gimnasia. ¿Qué tienen que ver con la formación de un guardián? Platón cree que la música, si es la adecuada, puede moldear el alma, inculcando valores como la armonía, la belleza y el orden. ¿Y la gimnasia? ¿Para qué sirve? La gimnasia, para Platón, no se limita al ejercicio físico, sino que incluye también el desarrollo de la fuerza de voluntad, la disciplina y la resistencia al dolor. Entiendo. Platón busca una educación integral que forme tanto el cuerpo como el alma. Exactamente. Y Platón también propone una educación diferenciada para los gobernantes, que son un subgrupo dentro de los guardianes. Los gobernantes. Los que toman las decisiones importantes del Estado. Así es. Platón llama a estos gobernantes filósofos reyes. Filósofos reyes. ¿Por qué filósofos? Porque Platón cree que solo los que aman la sabiduría, los que buscan la verdad, son capaces de gobernar con justicia. Una idea radical para su época. Sin duda. En la época de Platón, el poder político solía estar en manos de guerreros o de políticos ambiciosos. Pero Platón propone un gobierno basado en el conocimiento, no en la fuerza o la astucia. Exactamente. Y para alcanzar este conocimiento, los filósofos reyes deben recibir una educación especial. ¿Qué tipo de educación? Platón propone un currículo que incluye matemáticas, astronomía, música y dialéctica. Un currículo bastante exigente. Sí, pero Platón cree que es necesario para formar la mente de los futuros gobernantes. ¿Y qué es la dialéctica? La dialéctica es el arte del diálogo, de la argumentación, de la búsqueda de la verdad a través del razonamiento. Es decir, que los filósofos reyes deben ser expertos en el arte de pensar y debatir. Así es. Y al final de su larga educación, los filósofos reyes deben contemplar la idea del bien. La idea del bien, el concepto central de la filosofía de Platón. Exacto. Platón describe la idea del bien como la fuente de toda verdad, belleza y justicia. Es como el sol que ilumina todas las demás ideas. Una imagen muy apropiada. Platón utiliza la alegoría del sol para explicar la idea del bien. Y la famosa alegoría de la caverna también está relacionada con la idea del bien. Sí, la alegoría de la caverna es otra forma de ilustrar el camino del filósofo hacia el conocimiento. Cuéntanos, ¿cómo funciona esta alegoría? Platón nos pide que imaginemos a unos prisioneros encadenados en el fondo de una caverna. Encadenados. ¿Por qué? No pueden moverse ni mirar hacia atrás, solo pueden ver la pared del fondo de la caverna. ¿Y qué ven en esa pared? Ven sombras proyectadas por un fuego que está detrás de ellos. ¿Sombras de qué? De objetos que pasan por delante del fuego, pero que los prisioneros no pueden ver directamente. Entiendo. Los prisioneros solo ven las sombras de la realidad, no la realidad misma. Exactamente. Y creen que esas sombras son la realidad. Viven en un mundo de ilusiones. Así es. Pero un día, uno de los prisioneros logra liberarse de sus cadenas y sale de la caverna. ¡Qué bien! ¿Y qué ve al salir? Al principio queda cegado por la luz del sol, pero poco a poco se va acostumbrando y empieza a ver el mundo real. Un mundo lleno de colores, formas y movimiento. Exacto. El prisionero descubre que las sombras que veía en la caverna no eran más que pálidas imitaciones de la realidad. Ha pasado de la ignorancia al conocimiento. Así es. Y ahora, el prisionero liberado tiene un dilema. ¿Qué dilema? ¿Vuelve a la caverna para intentar liberar a sus compañeros o se queda disfrutando del mundo real? ¿Es decisión tan difícil? Sí, pero el prisionero liberado, movido por la compasión, decide volver a la caverna. ¡Qué noble! Pero cuando les cuenta a sus compañeros lo que ha visto, no le creen. No le creen. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a vivir en la oscuridad. Se han acostumbrado tanto a la oscuridad que la luz les resulta insoportable. Exactamente. Y Platón utiliza esta alegoría para ilustrar el camino del filósofo. El filósofo es como el prisionero liberado que ha visto la luz del conocimiento. Y su misión es intentar iluminar a los demás, aunque se encuentre con resistencia e incomprensión. Una tarea noble, pero difícil. Bueno, hemos cubierto muchísimos temas en esta inmersión profunda en la República de Platón. Un recorrido fascinante por las ideas de uno de los filósofos más influyentes de la historia. Y recuerden que esto es solo una pequeña muestra de la riqueza de la República. Los invitamos a explorar esta obra por ustedes mismos
para descubrir sus múltiples capas de significado. Y para terminar, les dejamos con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo podemos aplicar las ideas de Platón sobre la justicia, la educación y el bien común a nuestra propia sociedad? Una pregunta que nos invita a seguir explorando, a seguir buscando la luz del conocimiento. Así es. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, maestros, y gracias a ustedes por acompañarnos. Si les gustó este resumen de la República, déjennos un like, un comentario y suscríbanse para más antilibros. Hasta la próxima. Chau.